Pagué las vacaciones familiares hasta que mi suegra dijo que yo no era parte de la familia. Durante años intenté llevarme bien con la familia de mi esposa. Soporté comentarios incómodos, críticas disfrazadas de bromas y muchas situaciones en las que claramente no era bienvenido. Aún así, cuando surgió la idea de organizar un gran viaje familiar, fui yo quien terminó pagando todo el viaje, los vuelos, los hoteles y las entradas al parque. Pensé que sería una oportunidad para unirnos y para caerle bien a mi suegra, pero no podía estar más equivocado. Un mes antes del viaje, mi suegra dejó algo muy claro: yo no era parte de su familia, aunque mi dinero sí lo fuera. Lo que ocurrió después cambió mi matrimonio para siempre. Si te gustan las historias de drama familiar y situaciones reales como esta, no olvides suscribirte y dejar tu like para que el canal siga creciendo. Tengo 33 años, trabajo como ingeniero de software en Singapur y llevo 5 años casado con Mei Lin, mi esposa de 30, quien trabaja como enfermera en el Tan Tock Seng Hospital. Siempre ha sido muy cercana a su madre, una mujer con un carácter bastante controlador y una fuerte obsesión por mantener la apariencia de una familia perfecta ante los demás. Desde el momento en que empecé a salir con Mei Lin, su madre nunca llegó a tratarme como parte de la familia. No era abiertamente hostil, pero siempre había pequeños comentarios cargados de condescendencia, como decir que le parecía extraño que alguien como yo viviera en Tiong Bahru o insinuar que los ingenieros suelen creer que lo saben todo. A veces dejaba pasar esos comentarios, otras veces me incomodaban bastante, pero jamás imaginé que las cosas llegarían a un punto tan descarado. La idea del viaje nació durante una cena familiar el año pasado. Todos estaban hablando de lo caro que se había vuelto viajar a Disney y de lo complicado que sería organizar algo así para 6 adultos y 3 niños pequeños. Yo siempre había soñado con ir cuando era niño, pero mi familia nunca tuvo los recursos para hacerlo. Así que, casi sin pensarlo demasiado, dije que me encantaría invitarlos a todos. Les expliqué que podía encargarme de pagar los vuelos desde Singapur, reservar habitaciones en un hotel dentro del complejo de Disney y comprar las entradas para 5 días en los parques. En ese momento todos parecieron emocionados. Mi suegra incluso me abrazó y comentó que era un gesto muy generoso. Sin embargo, con el paso de los meses, el ambiente comenzó a cambiar. Poco a poco empecé a notar que me dejaban fuera de las conversaciones sobre el itinerario del viaje. Existía un grupo de WhatsApp donde compartían enlaces, videos de atracciones y horarios de actividades. Algunas veces yo intervenía con sugerencias o comentarios, pero nadie respondía. Con el tiempo descubrí que en realidad había otro grupo donde discutían todo seriamente y que el grupo en el que yo estaba era solo una fachada para que no sospechara nada. Una noche, Mei Lin me lo confesó con evidente incomodidad. Me dijo que ella no había creado ese otro grupo, pero tampoco se había opuesto porque no quería generar conflictos con su madre. Aquello fue el primer golpe serio para mí, porque significaba aceptar que ni siquiera mi propia esposa estaba dispuesta a ponerse de mi lado. Cuando faltaba aproximadamente un mes para el viaje, mi suegra me llamó para que fuera a su casa un sábado por la mañana. Me sorprendió la invitación, porque normalmente evita cualquier conversación privada conmigo. Cuando llegué, estaban todos allí, mis cuñados, sus esposas y los niños jugando en la sala. Ella me ofreció café y sin rodeos, dijo que habían decidido que lo mejor era que yo no fuera al viaje. No es nada personal, dijo con una cordialidad falsa. Simplemente este viaje es para la familia. Tú nunca vas a ser realmente parte de nosotros, Daniel. Los niños sí, pero tú no. Sentí que se me cerraba el estómago. Miré a Mei Lin esperando que dijera algo, que me defendiera o al menos que mostrara indignación. Pero lo único que hizo fue bajar la mirada y permanecer en silencio. Sentí un vacío profundo, como si algo dentro de mí se hubiera quebrado.
Les pregunté directamente si estaban diciendo que yo, la persona que había pagado cada centavo del viaje, no podía acompañarlos. Mi suegra respondió con una sonrisa condescendiente, diciendo que entendía que la situación pudiera resultar incómoda, pero que podía quedarme con la satisfacción de haberles dado una experiencia inolvidable. Mis cuñados permanecieron callados, evitando mirarme. La rabia me recorría el cuerpo. Una parte de mí quería gritarles, decirles que eran unos ingratos y cancelar todo en ese mismo instante. Pero otra parte, más fría y calculadora, me dijo que no debía darles el gusto de verme perder el control. Así que respiré hondo, asentí y simplemente dije que si esa era la decisión que habían tomado, entonces estaba bien. Cuando salí, Maylin me siguió hasta el coche. En voz baja me dijo que entendía que me sintiera herido, pero que quizá lo mejor era no discutir con su madre. Aquellas palabras fueron como otra puñalada. De regreso a Tiong-Bahru, conduciendo por la autopista, apretaba el volante con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. En mi cabeza se repetía una y otra vez la sonrisa de mi suegra y aquella frase que no podía sacar de mi mente: tú no eres parte de nosotros. Pensaba en todo el tiempo que había invertido organizando ese viaje, horas buscando vuelos directos, comparando precios de hoteles, reservando restaurantes dentro del parque que se llenaban con meses de anticipación. Había gastado más de $15,000 entre boletos de avión, alojamiento y entradas, y aún así me trataban como si fuera un intruso. En el trabajo me resultaba imposible concentrarme. Me quedaba mirando la pantalla mientras el código corría y lo único que ocupaba mi mente era la forma en que me habían humillado. Mis compañeros notaron que estaba distraído, pero no dije nada. En casa, Maylin actuaba como si nada hubiera ocurrido. Hablaba sobre su uniforme, sobre los turnos en el hospital, como si ignorar el problema pudiera hacerlo desaparecer. Pero cada vez que la miraba, recordaba el momento en que permaneció en silencio cuando más necesitaba que hablara. Esa noche, mientras Maylin dormía, me quedé en la sala con la laptop abierta, revisando todas las reservas del viaje. Fue entonces cuando comprendí algo que hasta ese momento no había considerado. Todo estaba a mi nombre. Cada vuelo, cada confirmación del hotel, cada entrada a Disney estaba asociada a mi correo o a mi tarjeta de crédito. Ellos no tenían absolutamente nada que no pasara primero por mí. Sentí una calma extraña. Era como si la rabia se hubiera transformado en algo más frío y más claro. Me serví un whisky y me quedé mirando los correos con todas las confirmaciones abiertas. Con solo unos clics podía cancelar todo. Podía hacerlos pagar por cada palabra, por cada gesto, por cada silencio cómplice. Esa noche no hice nada, pero por primera vez en días sonreí. Sabía que ellos seguían creyendo que su viaje perfecto estaba asegurado, que continuaban haciendo planes y hablando de todo como si nada pudiera salir mal. No tenían idea de que todo dependía de mí. Y mientras más imaginaba la escena de ellos en el aeropuerto, con las maletas y los niños cansados, descubriendo que no había boletos a su nombre, más clara se volvía la idea en mi mente. Esa semana dormí muy poco, pero por primera vez no me sentía derrotado. Tenía un plan. Y aunque nadie lo sabía todavía, el poder había cambiado de manos. Ellos creían que me habían dejado fuera, pero yo era la única persona que podía decidir si ese viaje ocurriría o no. Y empecé a entender que tal vez la mejor respuesta no sería un estallido de rabia ni una discusión interminable, sino silencio y un movimiento perfectamente calculado en el momento adecuado. Mientras tanto, Maylin seguía actuando como si nada hubiera pasado, como si ignorar el problema fuera suficiente. Yo, en cambio, ya había tomado una decisión, solo que todavía no se la había contado a nadie. Actualización 1. Una semana después de aquella conversación en casa de mi suegra,
Algo dentro de mi vida cambió, no solo en mi matrimonio, sino también en mi rutina diaria. Nada se sentía igual. En la oficina los días pasaban lentos y casi automáticos. Abría el computador, revisaba código, respondía a correos, pero mi mente no estaba realmente ahí. Todo el tiempo volvía a lo mismo, a lo que había ocurrido aquella mañana en la casa de mi suegra. Cada vez que mi celular vibraba y aparecía el nombre de Mei Lin en la pantalla, sentía una mezcla extraña de ansiedad y agotamiento. Sabía que esas llamadas no traerían nada nuevo, solo silencios incómodos o frases cortas que evitaban tocar el tema que realmente estaba entre nosotros. En casa, la sensación era aún más evidente. A veces escuchaba el sonido del teclado desde el piso de arriba, donde Mei Lin trabajaba en informes del hospital después de sus turnos, y ese sonido constante me recordaba lo lejos que nos habíamos vuelto el uno del otro. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. Después de lo ocurrido, nuestras conversaciones se sentían separadas por un vidrio grueso. Nos hablábamos, sí, pero ninguna de nuestras palabras parecía llegar realmente al otro lado. Mientras tanto, el grupo familiar de WhatsApp seguía activo, o al menos eso creía. Un miércoles por la mañana, después de revisar algunos correos en la computadora, me di cuenta de que no había recibido ninguna notificación del grupo. Al principio pensé que simplemente nadie había escrito, pero cuando abrí la aplicación manualmente, descubrí la verdad. Ya no estaba en el grupo. No hubo aviso ni explicación. Simplemente me habían eliminado. Fue como recibir un portazo directo en la cara. Con el estómago revuelto fui a la cocina, donde Mei Lin estaba preparando café, y le pregunté qué había pasado. Ella respondió que probablemente había sido un error y que luego lo revisaría. Intentó parecer indiferente, pero la forma en que revolvía la taza con nerviosismo dejó claro que sabía exactamente lo que había pasado. Un par de horas después recibí un mensaje directo de mi cuñado mayor diciendo que habían decidido continuar organizando el viaje solo entre la familia inmediata y que esperaba que yo lo entendiera. Leí ese mensaje varias veces. La familia inmediata. 3 palabras que pesaban como una sentencia. Era como si hubieran dibujado una línea en la arena y me hubieran colocado claramente del otro lado. Aquella noche Mei Lin llegó agotada de su turno y parte de mí esperaba que al menos mostrara algo de empatía, pero en lugar de eso me preguntó por qué estaba tan molesto. Dijo que al final yo mismo había dicho que no quería problemas y que tal vez lo mejor era simplemente dejarlo pasar. No levanté la voz, pero la miré fijamente y le recordé algo muy simple. Yo había pagado cada boleto de avión, cada habitación de hotel y cada entrada al parque. Le dije que aquello no era solo una cuestión de orgullo, sino de respeto. Mei Lin respondió que entendía mi punto, pero que prefería no discutir con su madre porque no quería que la situación empeorara. Esa pasividad dolía más que cualquier insulto. En el trabajo trataba de concentrarme, pero era imposible. Durante el almuerzo, mis colegas hablaban sobre actualizaciones tecnológicas o sobre lo ridículamente caro que se estaba volviendo vivir en Singapur. Yo asentía fingiendo escuchar, pero mi mente estaba en otra parte. Imaginaba a mi suegra contando orgullosa que llevaría a sus nietos a Disney, sonriendo como si todo ese viaje hubiera sido idea suya, mientras yo quedaba completamente borrado de la historia. Cada vez que ese pensamiento aparecía, sentía un calor desagradable en el pecho, esa mezcla de rabia contenida e impotencia que no te deja dormir. Una de esas noches de insomnio me levanté a las 2 de la madrugada, bajé a la sala y encendí la laptop. Abrí mi correo y revisé todas las reservas, los vuelos desde Singapur a Tokio, los asientos seleccionados, las habitaciones en el resort dentro del complejo de Disney y las entradas digitales vinculadas a mi cuenta. Todo, absolutamente todo, estaba bajo mi nombre.
Me quedé mirando la pantalla iluminada mientras la casa permanecía en silencio. Si esta historia te está pareciendo interesante, deja tu like y suscríbete para más historias como esta. Escuchando solo el tic-tac del reloj y el viento contra las ventanas. Y entonces sentí algo inesperado, alivio. Esa familia podía pensar que me habían dejado sin poder, pero la realidad era otra. Sin mí no tenían nada. Con una sola llamada podía derrumbar todo el plan que habían construido sobre mi dinero. No lo hice esa noche, porque una pequeña parte de mí todavía esperaba que Maylin reaccionara, que dijera algo, que se pusiera de mi lado, pero con cada día que pasaba esa posibilidad se volvía más lejana. Maylin estaba cada vez más distante, como si su prioridad fuera mantener la paz con su madre, aunque eso significara sacrificar nuestra relación. Lo notaba en pequeños detalles, en cómo cambiaba de tema cada vez que mencionaba el viaje, en cómo dejaba su teléfono boca abajo cuando llegaban mensajes del grupo del que me habían expulsado y en cómo su tono se volvía más frío cuando le recordaba que yo seguía pagando todo. El sábado siguiente ocurrió algo que terminó de abrirme los ojos. Mis cuñados querían coordinar el transporte al aeropuerto, pero ni siquiera me llamaron a mí. Le pidieron a Maylin que me preguntara si podía llevarlos en mi SUV el día del vuelo. En ese momento entendí algo con absoluta claridad. Para ellos yo ya no era una persona, solo era un proveedor. No formaba parte del viaje, pero aún así esperaban que los llevara cómodamente hasta la puerta de embarque. Respiré hondo y me tragué la rabia. Le dije a Maylin que no me parecía buena idea y me encerré en la oficina fingiendo que tenía trabajo pendiente. Pero por dentro, algo ya había cambiado. Mi determinación se volvía más fuerte cada día. Ya no se trataba de si debía vengarme, sino de cómo hacerlo. Sabía que ellos seguían completamente confiados, pensando que todo estaba resuelto y que solo faltaba empacar las maletas. Y mientras tanto, yo era la única persona que podía deshacer todo ese plan con un par de clics. Comencé a imaginar la escena con claridad. Ellos en el aeropuerto, con maletas y niños cansados, haciendo fila para el check-in, y luego la azafata diciéndoles que no había ningún boleto a su nombre. La cara de mi suegra al darse cuenta, el murmullo de los demás pasajeros y su voz llena de rabia intentando encontrar a quién culpar. Solo imaginarlo me daba una calma que no había sentido en semanas. Esa semana la tensión en casa se volvió insoportable. Maylin empezó a dormir de espaldas y yo pasaba las noches despierto pensando en el momento exacto en que movería mis fichas. Cuando hablábamos eran solo temas triviales, qué comprar en el supermercado, qué turnos le habían tocado, qué serie podríamos ver. Pero debajo de esas conversaciones vacías había un silencio enorme, un abismo que ninguno de los dos quería mirar de frente. Yo ya había dejado de esperar que algo cambiara y curiosamente eso me dio una libertad nueva. No necesitaba su aprobación ni su defensa, solo tenía que esperar el momento correcto, porque ese viaje simplemente no podía existir sin mí. Y si no me querían allí, entonces nadie lo tendría. La humillación ya había ocurrido y lo único que me quedaba era convertirla en una lección que jamás olvidarían. Actualización 2. El día del viaje amaneció gris y húmedo, como suelen ser muchas mañanas de marzo. Durante la noche había llovido ligeramente y el pavimento todavía reflejaba la luz anaranjada de los postes. Me desperté incluso antes de que sonara el despertador, con la mente completamente despierta y una calma extraña que contrastaba con el ruido nervioso que venía desde la habitación contigua, donde Maylin terminaba de empacar sus últimas cosas. Me quedé mirando el techo fingiendo que seguía dormido, mientras repasaba mentalmente cada paso que había planeado. El momento finalmente había llegado. Todos estaban convencidos de que su viaje a Japón estaba asegurado. En unas horas, imaginaban estar sentados en el avión rumbo a Tokio,
con los niños emocionados y mi suegra organizándolo todo como siempre. Pero yo sabía algo que ellos no. Todos esos planes estaban sostenidos por un hilo muy delgado y bastaba una sola llamada para que todo desapareciera. Y esa llamada la iba a hacer yo. Bajé a la sala en silencio y me preparé un café fuerte. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana y el vecindario estaba completamente tranquilo, solo interrumpido por el sonido ocasional de algún coche pasando por la autopista rumbo al aeropuerto. Abrí la laptop y revisé una última vez todas las confirmaciones, los vuelos, el hotel, las entradas, todo estaba a mi nombre. Respiré hondo y marqué el número de atención al cliente de la aerolínea. Después de unos minutos en espera, una mujer contestó con voz amable. Le di el código de reserva y le expliqué que necesitaba cancelar todos los boletos por razones personales. Me advirtió que los pasajes eran solo parcialmente reembolsables y que gran parte del dinero quedaría como crédito a mi nombre. Le respondí que estaba bien y confirmé la cancelación. En menos de 10 minutos, 6 boletos de ida y vuelta a Tokio desaparecieron del sistema. La sensación fue inmediata. Un peso enorme pareció levantarse de mis hombros y me invadió una calma fría, casi liberadora. Después llamé al hotel, un resort dentro del complejo de Disney donde ya estaban reservadas 2 habitaciones dobles con vista a los jardines. La recepcionista, amable y alegre, me preguntó si estaba seguro de cancelar porque en esa temporada era muy difícil conseguir habitaciones. Le respondí que sí, que nuestros planes habían cambiado y que el viaje no se realizaría. Ella procesó la cancelación y me explicó que el reembolso parcial se enviaría a la tarjeta con la que había pagado. Le agradecí y colgué. Luego abrí la aplicación de Disney en mi teléfono y eliminé todas las entradas digitales vinculadas a mi cuenta. Con un par de toques en la pantalla, cada pase desapareció. Cerré la laptop y bebí mi café mientras observaba la neblina ligera que cubría las ventanas. Todo el vecindario parecía seguir dormido, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse en el aeropuerto. A las 7 de la mañana escuché a Mei Lin bajar las escaleras arrastrando su maleta. Me dijo que ya estaban listos, que sus padres y hermanos habían salido de su casa y que llegarían en menos de una hora. Yo fingí indiferencia y le respondí que no iría con ellos porque tenía trabajo pendiente. Me miró con una mezcla extraña de incomodidad y alivio, como si en el fondo esa decisión evitara una escena incómoda con su madre en el aeropuerto. Me dio un beso rápido y salió hacia el Uber que la esperaba afuera. La vi subir con su mochila y desaparecer por la calle, sin saber que unas horas después me llamaría completamente desesperada. A las 8:30 de la mañana llegó la primera llamada. Era Mei Lin, con la voz claramente alterada. Me explicó que estaban en la fila de check-in y que la aerolínea les decía que no había boletos a su nombre. Yo fingí sorpresa y le dije que debía tratarse de un error del sistema. Entre lágrimas, me pidió que revisara mi correo y que les reenviara las confirmaciones. Le respondí con calma que lo revisaría, pero que en ese momento estaba ocupado y no podía hacerlo inmediatamente. La llamada se cortó. Pocos minutos después, comenzaron a llegar mensajes de voz de mi suegra. Eran gritos, insultos y acusaciones. Su voz sonaba histérica mientras me llamaba traidor y malagradecido, diciendo que había arruinado las vacaciones de sus nietos. Me acomodé en el sofá con el teléfono en la mano y escuché cada mensaje con una tranquilidad casi sorprendente. La llamada se cortó. Pocos minutos después, comenzaron a llegar mensajes de voz de mi suegra. Eran gritos, insultos y acusaciones. Su voz sonaba histérica mientras me llamaba traidor y malagradecido, diciendo que había arruinado las vacaciones de sus nietos. Me acomodé en el sofá con el teléfono en la mano y escuché cada mensaje con una tranquilidad casi sorprendente. En mi mente
Podía ver la escena con total claridad, la fila llena de pasajeros, los murmullos alrededor, los niños confundidos sin entender qué estaba pasando y mi suegra perdiendo completamente el control frente a todos. Podía imaginar su rostro rojo de rabia, sus manos moviéndose en el aire mientras buscaba a alguien a quien culpar. El caos que tantas veces había provocado en los demás ahora regresaba hacia ella, multiplicado. Alrededor de las 9 de la mañana llegó otro mensaje de Meilin. Esta vez su voz sonaba más calmada, pero completamente derrotada. Me dijo que la aerolínea había confirmado que todos los boletos habían sido cancelados y que ya no podían recuperarlos porque los vuelos estaban llenos. Intentaron buscar opciones de último momento, pero los precios eran absurdos. Más de $1,000 por persona solo para un vuelo de ida. Era imposible pagarlo. Según me contó después, mi suegra empezó a gritar en la terminal hasta el punto de que un guardia de seguridad tuvo que intervenir para calmarla. Meilin relató todo con un tono avergonzado, como si hubiera presenciado el derrumbe de algo que ella misma había ayudado a construir. Pero el problema no terminaba ahí. Incluso si hubieran logrado viajar, al llegar a Tokio no habrían tenido hotel ni entradas para Disney, porque todo eso también había sido cancelado. En ese momento, Meilin todavía no lo sabía. Horas más tarde me envió otro mensaje desde el aeropuerto diciendo que el resort tampoco tenía ninguna reserva a su nombre y que las entradas a Disney habían desaparecido de la aplicación. Para entonces, todos estaban agotados, frustrados y sin ninguna opción. Lo único que pudieron hacer fue regresar a Toa Payoh en un automóvil alquilado a último momento, cargando maletas y niños decepcionados. Podía imaginar perfectamente el silencio incómodo dentro de ese coche. Mi suegra murmurando insultos, mis cuñados evitando mirarse entre ellos y Meilin revisando su teléfono una y otra vez sin saber cómo enfrentarme. Cuando finalmente Meilin regresó a casa esa noche, entró sin decir una palabra. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y su voz tembló cuando apenas murmuró que yo había ido demasiado lejos. No respondí de inmediato, solo la miré y recordé cómo había bajado la mirada en Toa Payoh. Actualización 3. 2 semanas después del desastre en el aeropuerto, la tensión se había convertido en una presencia constante que parecía llenar cada espacio de mi vida. Dentro de la casa el ambiente era pesado, casi irrespirable. Meilin seguía yendo y viniendo de sus turnos en el hospital, pero entre nosotros apenas había conversación. Cuando hablábamos, se limitaba a frases prácticas sobre cuentas, compras o cosas de la casa. Nada más. El silencio que quedaba después de esas palabras era incómodo, denso, como algo que ninguno de los dos quería enfrentar. Yo sabía que en el fondo ella seguía reprochándome lo que había pasado, aunque tampoco podía negar que el origen de todo había sido su madre. El viaje a Tokio, ese supuesto sueño familiar que ella misma me había prohibido disfrutar, había terminado convirtiéndose en una humillación pública que todavía resonaba en el vecindario. No pasó mucho tiempo antes de que mi suegra decidiera convertir toda la situación en un espectáculo todavía mayor. Una mañana de sábado me levanté temprano, preparé café y abrí mi laptop para revisar correos. Casi por costumbre entré también a Facebook y ahí estaba, un post larguísimo en el perfil de mi suegra, escrito en mayúsculas y acompañado por una foto antigua de la familia en una reunión. El mensaje comenzaba con una acusación directa, que nunca en su vida había tenido un yerno tan malagradecido y cruel como yo. Leí todo el texto con calma mientras bebía el café. Me acusaba de haber destruido el sueño de los niños, de haber arruinado meses de planificación familiar y de haberla dejado abandonada en medio del aeropuerto. Lo más irónico era que omitía completamente el detalle más importante, que el viaje entero lo había pagado yo,
No mencionaba que las reservas estaban a mi nombre. No decía que había sido ella misma quien me había excluido del viaje semanas antes. Para cualquiera que leyera su publicación, yo era simplemente el villano de la historia. El post comenzó a llenarse rápidamente de comentarios. Vecinos, conocidos de la iglesia y algunos compañeros de trabajo de ella empezaron a reaccionar. Muchos no tenían idea de lo que realmente había pasado. Algunos la consolaban con mensajes indignados, diciendo que era terrible tener a alguien así en la familia. Otros pedían más detalles. En ese momento todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Lo que ocurrió después cambió completamente la situación. Si quieres saber cómo termina esta historia, vea la segunda parte que ya está publicada en el canal.